Bueno, entonces vamos a explicar cómo es que se halla la longitud de una función paramétrica. Antes que nada, pues tenemos que dibujar la función paramétrica. Para ello vamos a dibujar un espacio en R3 de la siguiente forma. Pues podemos dibujar, digamos, acá y otra línea por acá, ¿sí? Esta línea es la que representa a nuestro eje X y esta otra es la que representa nuestro maravilloso eje Y. Bueno, entonces vamos a dibujar una función paramétrica que represente a todas, ¿sí? Puede ser cualquiera, no sé, puede ser que pie por así, que dé la vuelta por acá, no sé, cualquier cosa. Y que vaya así, y después no sé, que suba, o sea, es representativa, ¿sí? Entonces digamos que esta es nuestra función paramétrica, ¿sí? Obviamente esta función paramétrica cuenta con una altura, o sea que también tiene una altura, que este sería nuestro queridísimo eje Z, cuenta con una altura, ¿sí? Entonces digamos así. Bueno, ya teniendo esto, vamos a hallar la longitud de la curva paramétrica, que podemos denotarla de la siguiente forma. Esta curva la vamos a llamar R con respecto que sea que dependa del parámetro t, cuyas componentes va a ser la primera que sea una función en función de t, la segunda también voy a llamarla g de t, y la tercera voy a llamarla ht. O sea, tiene tres componentes porque está en el espacio R3. Bueno, esta es la función R3, se la presento, mucho gusto, buenos días. Entonces, vamos a hallar la longitud de esta curva. Ojo, para hallar la longitud de la curva necesitamos hallarlo en ciertos pedazos. No puedo, puedo hallarla en toda, pero uno se especifica en cierto sector. Entonces yo quiero hallar, digamos, la longitud de la curva desde por aquí, ¿sí? Hasta por acá. Listo. Ya. Voy a hallar la longitud de la curva que empieza de acá hasta acá, o sea, todo este segmento. Para hallar esta longitud de curva, bueno, primero que nada voy a llamarla, digamos que esta longitud se llama L, ¿sí? Voy a llamarla L, ahí está, esta longitud se llama L, que está en este pedazo. Entonces, para hallar la longitud L, vamos a separarlo en pedacitos, en unos pequeñitos segmentos. Digamos que acá hay un segmento, ¿sí? Muy pequeño, representativo, ¿sí? Ese segmento lo voy a llamar, digamos, delta de S, ¿sí? Este pequeño segmento está en la longitud de la curva que quiero hallar y lo llamé delta S. Ojo, podemos armar más pequeños segmentos, digamos acá, otro pequeño segmento. Sí, muy pequeño, ojo, es muy representativo. Yo sé que es larguito, pero estoy hablando de algo muy chiquitico. Este va a ser otro delta de S, pero para diferenciar a estos dos, este voy a llamarlo delta S1, este es delta S2, ¿listo? Y así puedo seguir partiéndolo en pequeñas longitudes, donde las voy a anotar delta S, y esta sería delta S3, esta delta S4, esta delta S5, así, hasta que sume toda la longitud. O sea que la longitud la puedo expresar de la siguiente manera. Puedo expresar la longitud como delta S1 más delta S2 más delta S3, así sucesivamente hasta, no sé, llegar a un delta S enésimo, o sea, hasta un delta S 10.000, 20.000, o sea, no sabemos cuántos delta S vamos a sumar, pero la gracia es que sean hartos para que la longitud de este segmento pequeño que tomé sea más exacta. Bueno, entonces ya tenemos esto. Nosotros queremos saber, esto ya diríamos que esta sería la respuesta, pero yo quiero expresar el delta S en función de la variable X, la variable Y y la variable Z. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Antes que nada, para que se nos facilite, vamos a proyectar esta longitud en el plano XY. O sea, ojo, estas cosas tienen alturas, ¿sí? Voy a proyectarlo cuando tiene altura 0. O sea, imaginémonos algo como esto. Imaginémonos que esto lo estoy proyectando en el piso, ¿sí? De esta forma. Acá está la curva. Sigue siendo la misma curva, solamente la proyecté en el piso. O sea que estos deltas de S también se van a proyectar en el piso, ¿sí? Acá tenemos
el delta de S1, pues llamémoslo ahora delta de S01. ¿Por qué le pongo 0,1? Una notación 0, pues porque tiene una altura 0, ¿sí? Este delta de S2 también tiene una proyección en el piso, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Para que se nos facilite entender cómo voy a expresar esto en términos de las variables x, y y z, ¿sí? Entonces este sería delta de S02, delta de S02 y así. Todos los deltas de S que están arriba los expreso en el piso, donde no tienen altura, o sea, z es igual a 0. Bueno, este delta de S01 puedo expresarlo en términos de x y y. ¿Cómo? Miremos que esta longitud que hay acá puedo proyectarla en el eje Y y en el eje X de la siguiente manera. Yo puedo proyectar esto así. Mire, puedo proyectar esto acá, esta longitud y esta longitud acá en el eje X, ¿sí? O sea que va a tener un X sub 0 y va a tener un X final, o sea un X inicial y un X final, ¿sí? Esta longitud va a empezar en una parte y va a terminar en una parte en el eje X. E igualmente va a pasar con el eje Y. O sea, yo voy a proyectar esto, perdone si se confunden un poquito las líneas. Voy a proyectar esto aquí, o venga mejor así, para que se entienda. Voy a proyectar eso como un Y sub 0, o sea un Y inicial con un Y final. Esto, señoras y señores, es lo que se conoce como un delta de X y esto se conoce como un delta de Y. ¿Por qué? Porque la distancia que hay acá sería restar este con este, o sea, Y sub F menos Y sub 0, e igualmente este. Pero como estamos hablando de delta de S01, pues llamémoslo delta de Y01 y este delta de X01, ¿sí? Aquí ya tenemos el segmento, el delta S01 proyectado en el eje X y en el eje Y. Bueno, ¿qué pasa acá? Si nosotros nos damos cuenta, esta distancia que está acá, si ustedes ven esta distancia, es la misma que está acá. Yo sé que yo alargué este pedazo, pero solamente para ver la diferencia de distancia, ¿sí? Porque si es muy chiquita, pues me toca hacer muy chiquito ese coso y no me gusta. Bueno, esta distancia que hay acá es la misma distancia que está acá. O sea que este delta de X sub 0 es la misma que está acá, sí, solamente que la agrandé para hacer un pequeño zoom. E igualmente, esta distancia delta de Y sub 0 que está acá es la misma distancia que está acá. Si ustedes se dan cuenta, este delta S sub 0 forma un triángulo. Voy a ampliar este triángulo y lo voy a poner por acá para que lo podamos ver mejor. Entonces, es un triángulo que irónicamente es rectángulo, es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, o sea, este segmento es delta de S01. ¿Por qué 0,1? Porque acordémonos que es la imagen de delta de S1, donde la altura es 0. Y miremos que este lado sería delta de X01, o sea, delta de X01. Y este lado sería nuestro delta de Y01. Miremos acá que nosotros podemos expresar este delta de S01 en términos de estas dos variables. ¿Por qué? ¿Cómo? Con el famosísimo teorema de Pitágoras termina diciendo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos cuadrados, la suma de los dos catetos al cuadrado. O sea que podemos expresar este delta de S01 como la raíz cuadrada de delta de X01 al cuadrado más delta de Y01 al cuadrado. Al cuadrado, no a la 1. Entonces miremos que yo puedo expresar esto, este delta de S1 como la raíz cuadrada de la proyección en X al cuadrado más la proyección en Y al cuadrado. Esto nos va a servir mucho para demostrar la longitud de esta función parametrizada. Bueno, entonces ya tenemos esto acá. O sea que nosotros podemos expresar este delta de S02 como raíz cuadrada de delta de X02 al cuadrado más delta de Y02 al cuadrado, ¿sí? O sea que la siguiente proyección, que sería delta de S, o sea este delta de S03 sería raíz cuadrada de delta de X03 al cuadrado más delta de Y03 al cuadrado, y así sucesivamente.
Bien, nosotros qué es lo que estamos haciendo, nosotros estamos intentando expresar esta deltas de S1 en términos de X, Y, Z. Entonces vamos a reemplazar esto acá. Ojo, este delta de S01 no es el mismo delta de S1, porque este delta de S1 es el que está acá y delta de S01 es el que está abajo, ¿sí? O sea, es la proyección de este coso que está acá. Entonces, para expresar este delta S01 en términos de XY, nosotros podemos hacer el siguiente trucazo. No es un truco, es un trucazo. Nosotros podemos, obviamente este delta S1, miremos que tiene esta proyección, o sea, ¿qué quiere decir? Que esta distancia que hay acá, o sea, delta S01, es la misma distancia que está acá, ¿sí? Miremos que este es lo mismo que este es perpendicular, ¿sí? Y miremos que acá hay una altura, ¿sí? Esta altura se expresa, voy a ponerla por acá, se expresa acá y por acá como una altura en Z, ¿sí? O sea que va a tener una Z inicial y una Z final. O sea, mejor dicho, esto conocido como un delta de Z, ¿sí? Entonces, esta longitud que está acá, esta longitud sería un delta de Z. Ojo, estamos con respecto a S1, entonces sería un delta de Z1, ¿sí? Entonces miremos que acá otra vez se nos formó un triángulo rectángulo, ¿sí? Nosotros queremos hallar este delta de S1. Si nosotros agrandamos este triángulo rectángulo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá, ¿sí? Un triángulo rectángulo donde delta S1, mire, delta S1, ahora sí vamos a expresar este delta S1 en términos de X y Y. Acá en este cateto, miremos que sería la diferencia de la altura, o sea, delta de Z1. Y acá abajo podemos ver que sería delta de S01, ¿sí? Pero delta de S01 es igual a esto, o sea que vamos a escribir esto acá. Entonces queda raíz cuadrada de delta de X, delta de X01, o ponemos delta de X1 al cuadrado más delta de Y1 al cuadrado. ¿Por qué le quité el 0? Porque este que está acá ya no sería el mismo que está acá con altura 0, sino este sería con una altura que es la que estamos manejando. Por eso ya no le escribo 0,1, porque ya no es la que está abajo, sino que ya tiene una altura. Bueno, entonces vamos a expresar esta delta S1 en términos de estos dos. Miremos que esto es un triángulo rectángulo, entonces podemos afirmar que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, o sea, de la siguiente manera: delta S1 es igual a la raíz cuadrada de delta de Z1 al cuadrado más esto al cuadrado, ¿sí? Pero si nosotros le damos esto al cuadrado, señoras y señores, se pierde la raíz, así que va a quedarme delta de X al cuadrado sub 1 más delta de Y al cuadrado sub 1. Miremos acá que nosotros ya tenemos expresado delta de S1 en términos de X, Y y Z. ¿Sí? Pues para más comodidad podemos escribir primero la X, después la Y, después la Z. Acordémonos que la suma es conmutativa, así que no me importa el orden. Bien, entonces ya teniendo esta expresión que está acá, podemos expresar esta longitud como una suma de estas cosas. Entonces voy a voltear la hoja. Un momento. Bueno, entonces sabemos que la longitud de nuestra queridísima curva, que está expresada por esta función que está acá, que la volví a escribir, es igual a los segmentos que puedo partir en la longitud. Entonces acordémonos que delta S1 podemos expresarlo como una raíz cuadrada de delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado más delta de Z al cuadrado. Así que la longitud puedo expresarla así. Sería longitud es igual a delta de S1. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a la raíz de delta de X al cuadrado 1, porque si estamos hablando de 1, pues sería de 1. Más delta de Y al cuadrado 1 más delta de Z
al cuadrado 1, ¿sí? Este sería delta de S1 más delta de S2. Sería lo mismo. Sería delta de x al cuadrado 2 más delta de y al cuadrado 2 más delta de z al cuadrado 2 más delta es S3. O sea que podemos seguir expresando esto igual, solamente que el subíndice cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos abreviar toda esa suma enésima. Yo puse acá 5n. Toda esa suma enésima de la siguiente forma. Así que la longitud es igual a la sumatoria de todas las benditas raíces que saqué. O sea, delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado más delta de z al cuadrado, ¿sí? Y esto va variando, o sea, lo que va cambiando es el subíndice, podemos llamarlo i, ¿sí? Con el subíndice i. ¿Y desde dónde empieza? Pues i empieza desde 1, ¿sí? Y va hasta n. Listo. Esta sería la dichosa longitud la longitud de arco o la longitud de la curva parametrizada. Bueno, para que esta longitud sea muy exacta, o sea, esto no es igual, esto es parecido porque estoy sumando y ya puede ser, digamos, hasta ese 8, o sea, dividir eso en 8 segmentos y ya. Para que esta curva, esto sea lo mismo que la longitud, esto tiene que ser una suma grandísima, o sea, tenemos que partir todos estos segmentos en una cosa muy chiquita para sumar todos esos pequeños segmentos y me dé una longitud más cercana. Entonces necesitamos que estas cosas sean muy chiquiticas, ¿sí? O sea, sumar hartísimas delta de S. Si nosotros necesitamos sumar demasiadas cosas, entonces esta n tiene que ser demasiado grande, o sea, delta de S sub 80.000, ¿sí? Nosotros necesitamos que S sub n sea demasiado grande. Entonces, para que sea demasiado grande, simplemente le aplicamos el límite cuando n tiende a infinito. Ya con esto, con esta nomenclatura, ya estamos indicando que esta sumatoria va a ser grandísima. O sea que va a acercar, no se va a acercar, va a ser la longitud de la curva parametrizada. Entonces, queridísimos amigos y queridísimas amigas, si ustedes ven esta expresión acá, esto me trae como un saborcito, no sé, como a cálculo integral. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Podemos expresar esta longitud como todo esto, una integral, ¿sí? Una integral de la raíz cuadrada. Ya no lo voy a llamar delta de x, sino voy a llamarlo un diferencial de x al cuadrado más un diferencial de y al cuadrado más un diferencial de z al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿y esto dónde va? ¿De 1 a n? O sea, 1 a infinito. No. Esto empieza de 1, o sea que desde S1. ¿Y de S1 desde dónde empieza? Vamos a ver. De S1 empieza desde este punto, ¿sí? Desde este punto, pero este punto está dado por esta función, ¿sí? O sea que sería desde t igual a y va a terminar o sea, el delta S sub n, o sea, por acá, va a terminar en un tb. O sea, cuando t vale b, va a ser ahí. Cuando t vale a, empieza ahí la longitud que quiero sacar. Así que la longitud sería desde ta hasta tb. Pero ¿qué pasa acá? Miremos que ya muy bonito y todo, ya tenemos la integral. Tenemos la integral de esto. Pero miremos que la integral es... los límites de integración están con respecto a la variable t. Y acá ustedes ven una t. Veo x, y, z, pero mucho menos no veo una t. No vemos t. Entonces, esto todavía está incompleto. Esta es la respuesta, pero está incompleta. Tenemos que parametrizar esta integral de modo que la integral quede en términos de t. Entonces vamos a aplicar el siguiente trucazo, ¿sí? Digo trucazo porque la matemática sí se la rebusca, así como el colombiano, se las busca para que quede. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar dentro de la raíz un diferencial de t al cuadrado y voy a dividirlo. ¿Y qué estás haciendo? No, qué brujería que yo metí. No, ojo, papi. Usted cancela este del t al cuadrado con este delta de t al cuadrado y me va a quedar 1. Y esto multiplicando de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado, ¿sí?
Ahí no estoy haciendo nada, solamente multipliqué y ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este delta de t al cuadrado voy a distribuirlo con los términos que están acá. Y el de arriba puedo sacarlo de la raíz. Así que voy a sacar este delta de t de la raíz. Solamente voy a multiplicar abajo ese delta de t. Así que la longitud me queda la integral ¿desde dónde? Desde ta hasta tb de la raíz cuadrada de dx con respecto a t. Si miremos que se multiplica, pero como arriba queda al cuadrado y abajo al cuadrado, pues puedo expresar esto así. Más un delta de y por delta de t, delta diferencial, ya me acostumbré, más un dz sobre dt al cuadrado. Y como yo les dije, este dt salió afuera de la raíz como, este dt al cuadrado salió como un dt. ¿Qué pasa acá? Miremos que acá ya tenemos nuestra longitud parametrizada en términos de t. Miremos que todo hay de t. ¿Y qué pasa? ¿Qué es de x sobre t? ¿Qué es de y sobre t? ¿Y qué es de z sobre t? ¿Qué es esa cosa? Esa cosa, queridísimo amigo y queridísimas amigas, acordémonos que esto es de esta función. Si yo derivo esta función, sería la derivada de esta con respecto a t. O sea que, miremos acá, si yo derivo esto, sería lo mismo que tener la primera componente derivada con respecto a t, la segunda componente derivada con respecto a t y la tercera componente derivada con respecto a t. Si ustedes ven esto, es lo mismo que está acá. Uy, ¿cómo así? Esta sería la primera componente derivada, o sea que sería esta misma. Así que yo puedo expresar esta L de t que va desde A hasta t que va de B, de A a B, ¿sí? De la raíz cuadrada de. Esto sería la derivada de la primera componente, o sea, sería f de t derivada de la primera componente al cuadrado, ¿sí? Más la segunda componente, o sea, g' de t al cuadrado, más, mire que ya se me va a salir la raíz, sería la tercera componente, o sea, z, o sea, h de t derivada, y esto al cuadrado, y no me alcanzó la raíz, perdónenme. Entonces miremos que esto sería la longitud, ojo, por el diferencial de t, esto sería la longitud de arco. Ush, wow, miremos cómo estamos arreglando esto para que nos termine dando esta cosa que está acá. No puedo creer, sí, claro, miremos a ver qué fue lo que hicimos. Nosotros cogimos la longitud de una función representativa que era igual a esto, ¿sí? X, Y, Z, ¿ya? Y dividimos esto en pequeños segmentos, ¿sí? La longitud la dividí en segmentos, o sea que la suma de esos pequeños segmentos era igual a la longitud. Después expresé este segmento, lo hice la proyección en el plano XY, o sea, cuando la altura es 0, y nos dimos cuenta que la longitud que tenía otra proyección en X y en Y, que podía representarse como un triángulo rectángulo, y así representar ds01 en términos de esas proyecciones. Después de eso, este delta S1, hice otro triángulo rectángulo donde era la altura, el diferencial de z y la proyección que había sacado anteriormente, y así pude expresar este delta S1 como una raíz cuadrada de las proyecciones al cuadrado. Ya eso reemplacé los deltas de S como las raíces cuadradas de todo eso, con el subíndice obviamente, y después lo abrevié en una sumatoria. Ya después de eso, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que la integración sería de A a B, porque S1 empieza en A y Sn termina en B. Después parametricé esta respuesta en términos de t y me quedó esto. ¡Wow! No puedo creer que todo eso me haya quedado eso. Es increíble, ¿no? Pero esto me recuerda a algún saborcito, no sé. Miremos algo. Tenemos la función r' de t, que es igual a las componentes, las derivadas de las componentes. Pero ¿qué pasa si yo le saco la magnitud a esa componente? ¿Qué pasa si yo le saco la magnitud? La magnitud es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces las componentes sería, la primera componente sería f' de t al cuadrado más g' de t
al cuadrado más h prima de t al cuadrado. Wow, o sea, que la magnitud de esto es igual a eso. E irónicamente es lo mismo que tengo acá. O sea que la longitud puedo expresarla de la siguiente manera. La longitud es igual a la integral de ta, pues pongámosle a, hasta b, ¿sí? Ya está parametrizada. Y esta cosa es lo mismo que tener la derivada, la magnitud de la derivada de la posición. Entonces, simplemente esto lo voy a poner la magnitud de la derivada de la posición por dt. Miremos que esto concluye todo lo que hemos hecho. Esto, señoras y señores, es la longitud de arco expresada en función del parámetro t y en un intervalo dado. Este A y B es donde usted se le dé la gana, perdone la expresión, pero así es. Es increíble cómo pudimos abreviar todo eso en esta simple expresión. Ahí queda demostrado que la longitud de arco de un segmento que va de A a B es simplemente la magnitud de la derivada de la posición. Entonces ahí les dejo, reflexionenlo y mucha suerte.